El ciclo de la amargura, porque la amargura es un ciclo y hoy queremos verlo desde dos vertientes, desde el punto de vista psicológico, donde la ciencia declara algunas manifestaciones de la amargura, manifestaciones físicas, emocionales, pero también vamos a estudiarlo, por supuesto, mediante la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca del corazón amargado? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo sabemos si está la semilla de la amargura en nuestro corazón? Porque hay personas que tienen amargura y no saben. Hay personas que están enfermas y es por amargura. Pero hoy vamos a ofrecerles un test de la amargura que va a identificar de una forma simple y sencilla si usted y yo tenemos en nuestra vida alguna semilla que está creciendo, alguna raíz de amargura que está profundizando en el corazón y que puede hacer daño no solo a la persona, sino a quienes le rodean. Aquellas personas que viven con una persona amargada sufren también, se llevan sus decepciones. Quédese con nosotros y entérese de esta verdad bíblica y cuál es la respuesta que nos ofrece. La amargura. ¿Qué es la amargura? Posiblemente alguno de nosotros hayamos tenido algunos síntomas de la amargura y no nos hayamos enterado de qué se trata. La amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente con algo que sucedió, que pasó. Cree que eso fue injusto que le pasara. Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. ¿Ha sentido algún momento de su vida aflicciones, sinsabores, algún tipo de pesadumbre, melancolía, disgusto? Es posible que sí, no necesariamente representa amargura, pero sí la amargura presenta todos esos síntomas. Una de las mayores características de la amargura es que hace una infección en los tres campos de la persona. ¿Y cómo es esto? Dentro del ámbito psicológico, pero también afecta el campo fisiológico y por supuesto la parte espiritual. Vamos a ver cada uno de estos tres campos de forma breve, pero para que podamos entenderlo mejor. Dentro del campo psicológico se encuentra la mente, por supuesto, y se puede manifestar a través de la ansiedad, a través de la baja autoestima, de las dificultades sociales, de la inseguridad. Y es que una persona amargada va a tener ansiedad en su vida. No significa que una persona ansiosa sea que está amargada. No, puede estar ansiosa por alguna otra situación. Pero esa ansiedad puede producir amargura en la persona. Igual aquella persona que tiene una baja autoestima y una dificultad social, es decir, para socializar, para conversar, para relacionarse con las demás personas. Estas dificultades de timidez, de inseguridad, pueden traer raíces de amargura en las personas. El no socializar, el encerrarse en un cuarto, en una habitación, en la casa, voluntariamente, porque no quiere salir, porque no quiero relacionarme con otras personas. Recordemos que Dios nos hizo seres sociales y existe una necesidad inherente en la persona por socializar. Cuando esto no se da, aparecen un montón de fenómenos psicológicos que se pueden convertir. Y digo, se pueden convertir.
en amargura. La amargura se manifiesta en el campo psicológico, pero también en el campo fisiológico. Esto se refiere, por supuesto, al cuerpo. Es decir, se puede manifestar a través de enfermedades o a través de la apariencia física. A través de las enfermedades se puede manifestar la amargura, por supuesto. Aquellos problemas gástricos que no están resueltos. Sí, sin causa aparente. También la presión arterial es una manifestación de la amargura. Una presión arterial no adecuada. Sí, existen muchísimas causas de la presión arterial alterada. Sin embargo, la amargura puede alterar también, se puede manifestar a través de la presión arterial elevada. Incluso la amargura puede traer en una persona cáncer, células cancerosas. Esto lo han estudiado profundamente los científicos y los expertos en medicina. No toda aquella persona que tiene cáncer, por supuesto, es porque es una persona amargada, ¿no? Pero sí, la amargura puede traer esa enfermedad. Ahora, mediante la apariencia física, se puede manifestar la amargura, porque a través de la apariencia nos damos cuenta si una persona es amargada. Y es que una persona que tiene amargura en su corazón lo manifiesta en su rostro, en su forma de hablar, en sus palabras, en sus gestos y hasta en la forma de caminar. Una persona que usa palabras grotescas, que usa respuestas alteradas, con mal tono, puede ser una persona con amargura en su vida. Pero también dentro del campo espiritual, es decir, a través de la fe, un resentimiento puede provocar amargura. O la amargura puede provocar un resentimiento. Y es por eso que le llamamos el ciclo de la amargura. Porque un ciclo no se sabe dónde comienza y dónde termina. Entonces la amargura se puede manifestar ya por un resentimiento o viene a través del resentimiento. Incluso por la incredulidad. Hay personas que no creen porque están amargadas. Pero también hay personas que están amargadas y por lo tanto no creen. A través de la rebeldía, una persona con amargura en su corazón es una persona rebelde con Dios, no quiere nada con Dios, que no le hablen de eso, que no le hablen de la Biblia. Estos son algunos campos de infección de la amargura, por eso debemos de combatirlos. Entonces, en resumen, muchas veces la amargura es el resultado de un resentimiento. Se vive una ofensa. Al no perdonar, la ofensa se convierte en ira y en dolor. Y esto se convierte en odio. Este odio se convierte en amargura, que es la aflicción del alma. Nadie puede ser feliz o tener paz si su corazón está lleno de amargura. Podemos identificar los síntomas de las personas amargadas porque siempre están criticando, se están quejando por todo, se sienten enojadas o enfadadas por cualquier causa, son volátiles, son personas ofensivas y en su mayoría su autoestima es baja. Y les gusta hacer sentir mal a los demás, como que disfrutan que los demás se sientan mal porque ellos se sienten mal. La amargura puede transformar el carácter
de una persona y su comportamiento reflejará negativismo siempre, dureza, severidad, rencor y odio. Por eso Efesios 4:31 nos dice: sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todos gritos, maledicencia, así como toda malicia. Mire que Efesios está hablando que sea quitada de nosotros la amargura porque traerá enojo, porque se manifestará en ira. Y también las personas, dice Efesios, que se manifiestan a través de los gritos y aquellas palabras malas de maldición. Es necesario trabajar en nuestras vidas para erradicar la amargura si la hay. Y si no la hay, debemos de enseñarle a otras personas cómo trabajar en eso. Mostrarles la palabra y darles unas instrucciones como estas para combatir la amargura. De forma resumida, entonces presentamos el ciclo de la amargura. Y vemos aquí que puede comenzar por la ira y pasar al resentimiento, pero también puede seguir por el odio y después pasar por la baja autoestima, o comenzar en la baja autoestima y que después pase a la amargura y esta amargura lleve a la ira. De cualquier forma, no sabemos si inició con un odio, con la ira, con algún resentimiento, o el resentimiento es fruto de la amargura. Por eso le llamamos ciclo de la amargura. Debemos de tener cuidado porque hay muchas puertas donde puede entrar la amargura o hay muchas manifestaciones como se puede dar también la amargura. Estamos alerta, velemos para que no seamos sorprendidos con la amargura en nuestras vidas. Hebreos nos advierte categóricamente sobre la amargura y nos dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, la amargura te puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, te puede obstaculizar. Dice, de que ninguna raíz de amargura brotando, es decir, creciendo, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Dice que una raíz de amargura que brota en la vida de una persona puede causar muchas dificultades en la vida de esa persona y de las personas que lo rodean porque pueden ser contaminados. No escuchemos a las personas que andan con chismes, con amarguras, con griterías, con necedades, que andan inventando cosas de las otras personas, o que andan con maledicencias en sus vidas, en sus bocas, porque son personas que son amargadas y te pueden contaminar también a usted y a mí si las escuchamos. Algunos expertos en psicología dicen que la amargura es una amenaza no solo para su desarrollo emocional, sino para todos aquellos que la rodean, ya que otra persona puede ser contaminada por las personas amargadas. Cuando una ofensa, una traición o incluso una desilusión llena el corazón de una persona, pueden afectar en forma negativa los sentimientos, pensamientos y acciones, transformándola en un ser infeliz, resentido y atormentado. Esta persona no se da cuenta de los daños que puede estar causando a los demás a través de sus palabras, acciones y actitudes. Esto lo lleva a desconectarse de la gente y a no considerar los sentimientos de los demás. Esto es lo que dicen algunos expertos que estudian esta materia. Entonces dice que estas personas causan muchos problemas sociales y se desconectan, son egocentristas porque piensan en lo que le hicieron y nunca piensan en los sentimientos de los demás. Es interesante lo que ha descubierto
los estudiosos de la ciencia. En esta parte aquí quisiera dejarles un test de la amargura. Este test trata de 12 preguntas muy puntuales que debemos de responder cada uno. Debemos de hacerlo personalmente. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿repasas los acontecimientos sufridos constantemente y buscas justificación para enojarte? Debes de responder sí o no. A la derecha, en el cuadro café, aparecen los valores, cómo debes de calificarte. Y te puede orientar a saber si tienes una raíz de amargura. Si necesita más información cómo manejar este test y cómo aplicarlo a tu vida, escríbenos en la descripción y te darás cuenta si tienes o conoces a una persona amargada. Pero sigamos con el texto, vamos a ver algunas soluciones sobre la amargura. ¿Qué hacer? ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios? Los 5 pasos para enfrentar la amargura. Y es que la palabra del Señor nos habla de algunas estrategias para confrontar esa amargura. Los primeros pasos. El primero dice es reconocer. Porque Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Esto es lo que nos dice, debemos de reconocer que somos o tenemos alguna amargura en la vida, que algo nos ha causado esa amargura, un odio, un resentimiento, un rencor. Debemos de ser conscientes de que sí. Entonces, para poder reconocer y continuar con el proceso, porque si no reconocemos, no hay forma de entrarle al problema. Debemos de reconocer, por tanto, pero también debemos, el segundo paso, arrepentirnos. Aquí hay una oración muy bonita que aparece en Salmo 51:7 en adelante, donde dice de la siguiente forma, y es una muestra de arrepentimiento: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Mira aquí, el salmista tenía tristeza, amargura en su corazón. Dice, hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Estaba presentando físicamente una enfermedad en sus huesos, como la artritis, posiblemente. Dice el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Esto quiere decir que le pedimos al Señor que no se acuerde de nuestras faltas. El verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pídele al Señor que te dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu. El verso 11 dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pídele al Señor que el Santo Espíritu, que el Espíritu Santo siempre esté en ti cuando estés orando, cuando te arrepientas, cuando reconozcas. El verso 12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Dice que le restituya, que le devuelva el gozo de la salvación. Porque hay personas que han experimentado el gozo al ser salvos, pero por una raíz de amargura que los ha contaminado, ha perdido ese gozo, se ha sentido afligido, se ha sentido enojado, con rencor, con una ira interna que no puede controlar, que le amarga la vida, no puede disfrutar los momentos especiales con su familia y con sus seres queridos, porque hay una amargura en su interior que no puede sacar. Dile al Señor que le restituya el gozo de tu salvación. El tercer paso es controlar. Recordémoslo, controlar. ¿Y cómo es esto? Es sencillo. Dice Efesios 4:26, habla el apóstol San Pablo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo.
Mire lo que está diciendo, que podemos tener un enojo, pero no pecar. Es decir, las personas somos construidas naturalmente de forma emocional. Ahí están las emociones. Y una emoción fuerte es un enojo. Pero dice aquí, pero no peque con ese enojo. Es decir, que no salga de tu boca por el enojo palabras grotescas o señales o cargue la culpa sobre otras personas para desahogarte. Eso es pecar con el enojo. No quiebres la puerta con una patada. No reprimas al indefenso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, está hablando. Que si te enojaste, cuenta hasta 10 y que se te pase. Que no venga y se acueste el sol y usted no haya arreglado eso. Cuando te enojes, apártate, ora al Señor y después vuelve. Si es con una persona, pídele perdón si hiciste algún acto que no era adecuado. Pídele perdón de una vez, que el sol no se oculte sin haberlo hecho. Dice, ni deis oportunidad al diablo, porque cuando pasa eso y lo dejamos que suceda, estamos dando oportunidad al diablo. ¿Y cuál es la oportunidad que le damos? Que venga una raíz de amargura y crezca en el corazón de la persona y lo afecte emocionalmente, fisiológicamente. No demos lugar al diablo. El otro paso, el cuarto paso es perdonar también. Porque muchas veces tenemos raíz de amargura porque nos hicieron algo y realmente fuimos víctimas, realmente no nos merecíamos eso. Fuimos inocentes en ese momento y nos hicieron cosas que no debían haber pasado, pero debemos de perdonar. Y dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Dice que debemos de soportarnos, y es que si usa la palabra soportarse es porque en algunos momentos vamos a ser incómodos con otras personas van a cometer errores contra nosotros que nos van a enojar y nos van a hacer crecer resentimientos. Pero dice que debemos de perdonarnos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otra persona, puede ser tu familia, amigo, hermano en la fe. Dice que como Cristo nos perdonó, así debemos de hacerlo. Y perdonó a aquellos que lo crucificaron. Dijo ahí en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces las personas no saben lo que hacen. Y en algunos otros momentos sí lo saben, pero lo hicieron. Aquellos judíos que crucificaron a Jesús, sí sabían lo que estaban haciendo, conocían la ley. Pero Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. A todos los perdonó. Así debemos de perdonar. El perdón no es un beneficio que tú das a otra persona. Es un beneficio que te haces a ti mismo. Porque si no perdonas vas a cargar con ese resentimiento. Y eso te va a amargar la vida. Te va a destrozar las bellezas de la vida. No vas a poder disfrutarla. Entonces suelta eso, perdona y sé libre. El quinto y último paso es fortalecer. Sí, tomar fortaleza. ¿Y a qué se refiere esto? Veamos en Efesios 3, 16 y 19 lo que dice. Que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Es decir, que el espíritu more en el hombre interior, donde están las emociones y donde puede estar la raíz de amargura. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, dice. Si Jesús está en tu corazón, entonces no va a haber raíz de amargura.
y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Mira, lo que está diciendo es que ese hueco, ese vacío que sientes, sea lleno con Dios. Que aquel hueco que dejó la amargura, aquel sinsabor que sientes, dice que sea lleno con el Espíritu Santo y que puedas comprender cuáles grandezas hay a tu lado y que puedas entender la anchura de la bendición de Dios, la longitud, la altura, todas las dimensiones, toda la profundidad que hay en Dios para poder disfrutar y no estar atentos, enfocados en la amargura. Desecha eso, dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el entendimiento, es lo principal. Si el amor de Dios vive en ti, la amargura tiene que deshacerse, hacerse polvo ahí, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, llenémonos del Espíritu de Dios para poder disfrutar, ahí no hay cabida. Debemos de fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos? Sí, por la oración. Sí, por el estudio de la palabra. El estudio de la palabra y la oración no es un favor que le hacemos a Dios para que nos ponga más puntos en la nota, sino que es un favor, un beneficio para ti, para quien lo hace. No estamos haciendo grande o haciendo millonario a Dios si oramos o si leemos la palabra, sino que somos nosotros los que nos llenamos. Debemos de fortalecernos y la amargura no va a estar ahí con nosotros. Y quisiera darles un paso extra también. El sexto paso, que no lo íbamos a mencionar, pero lo vamos a mencionar, es entrega. Es decir, entregarse a otros, el servir al Señor. Dice el pasaje siguiente: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencias los unos a los otros. No seáis perezosos a lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Dedicados a la oración. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los seres humanos. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? Dice: dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, dice que carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. Es decir, aquella persona se sentirá incluso avergonzada por recibir el bien. No seáis vencidos por el mal, dice el texto, sino venced con el bien el mal. Creo que sobran palabras para explicarlo. El texto se explica a sí mismo. Debemos de entregarnos a los demás, olvidarnos de la amargura, de los resentimientos y ser generosos y bendecir en vez de maldecir.
Debemos de sufrir, llorar con los que lloran también. Ser empáticos. Seamos sabios, pero no en nuestra propia opinión. Escuchemos a otros, escuchemos a los humildes, etcétera, etcétera, lo que nos dice este texto. Esto ha sido el ciclo de la amargura por medio de un café con la Biblia. Gracias por estar con nosotros y si quieres saber más sobre el tema o tiene alguna inquietud, pregunta, comentario, déjela en los comentarios o comuníquese por nosotros a través del correo uncafeconlabiblia@gmail.com. Te dejamos el correo en la descripción. Esperamos noticias de usted. Bendiciones.